Muchas veces escuchamos que en el fallecimiento de nuestros familiares debemos pagar impuestos y tributos y demás. Para aclarar estas dudas, el día de hoy traemos una experta quien nos dirá muchas cosas al respecto. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con la doctora Lina Toro. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, Angie. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema de los impuestos en sucesiones y demás. Doctora, cuéntenos un poco, cuando fallece un familiar de nosotros, ¿es cierto que debemos pagar impuestos? ¿Eso cómo es? Bueno, Angie, realmente sí hay unos impuestos que se deben pagar cuando las personas fallecen, pero estos impuestos van a depender mucho de qué tan anticipadas han estado las personas, las familias, frente a estos pagos de estos impuestos. Entonces, por ejemplo, hay que ver cómo están los bienes, en cabeza de quién están, debemos revisar si tenemos algunas planificaciones y sobre todo un tema muy importante a considerar es la liquidez. Las empresas o las personas y las familias usualmente no consideran la liquidez dentro de sus planeaciones y una vez fallece esa persona pues puede dejar bienes a sus herederos y no van a tener seguramente esos recursos para poder cubrir los impuestos que se causan en el momento del fallecimiento. Listo, bueno, muy importante tener en cuenta esto, doctora Toro. Y digamos, ¿qué impuestos serían los que tendrían que pagar? No sé, ICA, IVA, retención en la fuente. ¿Qué de pronto impuestos se podrían generar cuando estamos en este tema de una sucesión y demás? Bueno, el principal impuesto que se paga en un momento de la sucesión es la ganancia ocasional. Los herederos son los encargados de pagar ese impuesto sobre la ganancia ocasional por el valor de los bienes que les llega luego de la herencia. Y sin embargo, digamos que hay en ese punto, luego de una planeación y una debida revisión de cuáles son los bienes, pueden haber algunas exenciones que se puedan aplicar en este proceso que resultan bien importantes o una disminución a esa carga tributaria. Adicionalmente, es importante acá también considerar cuáles son los impuestos que debía ese causante, esa persona que falleció, porque a veces llegamos al proceso de sucesión pensando simplemente en los activos, en lo que nos va a llegar, pero también hay que considerar aquellos pasivos que tenía el causante. Por supuesto, es muy importante. Muchas veces sí estamos pensando, uy, no, me va a llegar la herencia, pero no somos conscientes que debemos también hacer aportes, ese tipo de aportes tributarios. Doctora, para, digamos, las personas, para que estén preparadas o para buscar de alguna forma no pagar tantos impuestos, o bueno, como que qué estrategia podría tener la familia antes del fallecimiento para eso, para hacer como una planeación tributaria, para que no sea tanto el dinero que tengamos que pagar. Bueno, como lo mencionas, lo más importante es poderse anticipar, o sea, no esperar a que la persona ya esté enferma, a que la persona ya haya fallecido, porque ya en ese punto ya pues no hay mucho campo de acción, entonces realmente es poderse anticipar, poder organizar el patrimonio en vida, poder revisar cómo están los bienes, en qué titularidad están, porque a veces las personas que fallecen tienen bienes a nombre de otros terceros, entonces eso va a hacer que el proceso sea mucho más largo, mucho más dispendioso y sobre todo que se pueda utilizar diversas figuras que nos proporciona el derecho comercial, por ejemplo, sociedades patrimoniales y demás, en aras de que ese proceso de sucesión sea mucho más ordenado, contemple a todas las personas que el causante desee y a su vez que pueda tener eficiencias fiscales, que es lo que más buscan las familias y las personas en este proceso. Muchas gracias, doctora. Doctora, a veces escuchamos conceptos de algunos abogados que nos han hablado de planeación patrimonial. ¿Eso cómo es? Digamos que respecto a este tema tributario y en general jurídico, ¿qué es eso? Bueno, la planeación patrimonial busca revisar cómo está el patrimonio tanto de la persona natural como de las familias o de las sociedades de forma tal que se puedan buscar optimizaciones y, por qué no, también anticiparnos a ese proceso sucesoral. De una vez empezar a organizar los bienes en vida y sobre todo poder administrar de la mejor forma los bienes que tienen las personas y también prepararnos para lo que seguramente pues todos vamos a tener en algún momento, que es el fallecimiento de algún ser querido.
Bueno, doctora, muchísimas gracias. Para finalizar, cuéntenos un poco o denos unas claves o tips que debemos tener en cuenta respecto a este tema de la planeación patrimonial y todo el tema de sucesiones y demás. ¿Qué tips le daría a las personas que nos están viendo? Bueno, es supremamente importante estar bien informados, asesorados seguramente, contar con toda la documentación requerida, tener a la mano todos los documentos, los títulos y demás de los bienes que hacen parte de la familia y de las personas, y contar. Sabemos que en el mundo tributario es un mundo muy cambiante, las normas están constantemente modificándose, entonces es importante también tener esto en mente y en esa medida pues estar correctamente asesorados sobre los cambios que traen todas las reformas tributarias y demás. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado en este espacio hoy dándonos esta información tan importante. Muchísimas gracias por la invitación y agradecemos a todos los que nos ven. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este espacio y los esperamos en un nuevo programa de Aquí, Nuestro Derecho.